dolor generalmente en uno o en ambos lados de la cabeza, sensibilidad a la luz, al sonido y a veces al olfato y al tacto, así como náuseas y vómito, son algunos de los síntomas que pueden provocar la migraña. Un padecimiento que tiene gran impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen. Por ello, se debe comprender que no se trata de un simple dolor de cabeza ni un pretexto inventado para no realizar las responsabilidades, sino que es un serio problema de salud que incapacita. Por todo lo anterior, es de vital importancia el conocimiento de sus signos de alarma y métodos diagnósticos para lograr un manejo integral y oportuno. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos otro lunes más de salud. Me interesa hoy particularmente mucho el tema, porque ahora sí me voy a unir a toda la gente que nos está viendo que se identifica, porque yo padezco migraña. Y los que tenemos migraña sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, pero es importante que toda la población conozca que no es nada más un dolor de cabeza más. Aquí en Diálogos ya hemos hecho programas sobre cefaleas, que ese es el nombre oficial de los dolores de cabeza, y los diferentes tipos y causas. Pero la migraña, los especialistas nos van a platicar qué es, de qué se trata y por qué es tan incapacitante. Tiene que ver con la herencia, se los vamos a preguntar a ellos. Yo en mi familia ha habido, pero no sé si haya tenido que venirme a dar a mí en la torre. Me acuerdo la primera vez que me dio, estaba yo fuera de México y tenía como 14, 15 años y me acuerdo que me empezó a doler la mitad de la cabeza y dije, ¿qué está pasando? Y yo lo describía como alguien me está pateando adentro de la cabeza. Pero fue totalmente incapacitante y esa fue la primera vez, ya les iré contando otras anécdotas a lo largo del programa, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes con este tema tan importante y, como dije hace un momento, para que todo el mundo esté enterado qué tan incapacitante puede ser esto. Está conmigo como todos los lunes. Citlali, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Pues bien, muy contenta de estar contigo y con todos los especialistas y, por supuesto, con usted que está siguiendo la transmisión a través de nuestras diferentes redes con un tema tan relevante, que es una enfermedad, hay que decirlo, del sistema nervioso y que afecta a mucha parte de la población. Se dice que hasta el 12% de la población es afectada, pues con manifestaciones episódicas de este dolor de cabeza que vale la pena redireccionar y tomar en cuenta, porque mucha gente, no sé si te ha pasado, llega y te consulta y te dice, ¿sabes qué? Que lo que tengo es migraña y lo que tienen es un dolor de cabeza tensional o es una contractura muscular o son problemas cervicales. Usted quiere aprender más de migraña, saber cuáles son las manifestaciones, saber si es migraña ese dolor que le está molestando todo el tiempo. Pues bueno, Diálogos en Confianza, en Lunes de Salud, le trae información relevante para usted. Recuerde que estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes redes sociales, que estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram se está subiendo absolutamente todo nuestro material automáticamente y están muy pendientes de las redes Good a través de Twitter. Y bueno, aquí estoy yo para traer la voz de ustedes a este foro con nuestros especialistas, las dudas, los comentarios, alguna inquietud que tengan con algún tratamiento o con algún fármaco, pues bueno, este es el momento y este es su espacio. Recuerde que Diálogos en Confianza es para usted y estamos comprometidos con su salud un lunes como hoy, Pepe. Perfecto, pues estamos listos para arrancar y quiero dar, como todos los lunes, las gracias a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Está con nosotros hoy Uriel Álvarez y está también Estel Cañeda. Gracias por estar con nosotros. Y les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora María Karina Vélez Jiménez. Gracias, doctora. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La doctora es neuróloga del Hospital Ángeles de las Lomas, expresidenta de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas. Gracias por estar con nosotros. En segundo lugar está con nosotros el doctor Leopoldo Herrera Gómez. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. El doctor es neurocirujano, jefe del Servicio de Neurocirugía de la Unidad Médica de Alta Especialidad Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Y le damos la bienvenida también al doctor Pedro Alberto Pimentel Ortega. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias. Doctor es algólogo y anestesiólogo con subespecialidad en cuidados paliativos del Hospital Español. El otro día salió este comentario que alguien me dijo, ¿qué es algólogo? ¿Qué es algo? Doctor, explíqueles qué es algología. Todo viene de la parte griega, ya sabes que en medicina siempre es la etimología griega, todo viene exacto. del griego. Entonces, algia, algos, es dolor. Ajá. Entonces, algólogo es el médico que estudia el dolor. Esto Entonces, es importante que lo aclaremos, porque aquí en Diálogos nos preguntan de todo y el chiste es que tengan información la gente que nos está viendo. Entonces, si es especialista en algo, ¿en qué? En el dolor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues para empezar vamos tenemos una cápsula que nos enseña la diferencia entre cefaleas. Recuerden, cefalea es dolor de cabeza y una migraña es una cefalea, pero con características específicas. Aquí lo tienen.
Bueno, la diferencia entre cefalea y migraña es la siguiente. Cefalea quiere decir básicamente dolor de cabeza y la migraña es un tipo de dolor de cabeza. Esto quiere decir que la migraña pertenece al conjunto de los dolores de cabeza. Nosotros como neurólogos nos dedicamos precisamente a este tipo de enfermedades o de padecimientos y es muy importante definir desde un inicio si un dolor de cabeza pone en riesgo la vida o no. Esto es muy importante porque el tratamiento de cada uno de estas vertientes pues va a ser muy diferente. Por ejemplo, existen dolores de cabeza que llegan a poner en riesgo la vida, como lo son los dolores de cabeza producidos por tumores cerebrales, por ejemplo, o por hemorragias dentro de la cabeza. También es el caso con algunas infecciones que llegan a producir dolores de cabeza y ponen en riesgo la vida. Afortunadamente, estas entidades, estas enfermedades representan un porcentaje mucho menor de todos los demás dolores de cabeza. Es decir, la mayor parte de las cefaleas o dolores de cabeza no ponen en riesgo la vida. Pero es muy importante identificar los casos en los que sí existe un peligro para poder ponerles atención y dar un tratamiento oportuno. La migraña es un subtipo de dolor de cabeza que nosotros la vamos a identificar de acuerdo a sus características clínicas, ¿sí? Y es muy importante que siempre que exista un dolor de cabeza se busque ayuda y en concreto con el neurólogo para que pueda distinguir precisamente de qué problema se trata y cómo tratarlo. Perfecto, doctor, eso así entremos de lleno al tema. Estamos viendo que es un tipo de dolor de cabeza, ya se nos explicó, pero ¿qué tan prevalente es? ¿Qué tan frecuente es? Porque yo creo que si pedimos que levante la mano todo el mundo que ha tenido un dolor de cabeza, la levantamos todos. Así es. Pero ¿qué tan prevalente dentro de los dolores de cabeza es la migraña? Yo creo que el dolor en sí ha acompañado a la humanidad toda su vida, el dolor. Entonces, esto ha ido avanzando periódicamente conforme la civilización ha ido avanzando. Durante mucho tiempo se pensó que el dolor de cabeza era de origen divino, se empezaron a hacer varios tratamientos. Hubo mucho tiempo en el Código de Hammurabi ya hablaban de algunos fomentos de plantas para quitarlos. Los egipcios fueron los primeros especialistas que hacían trepanaciones para quitar ese dolor de cabeza, para que salieran los malos espíritus. Hasta ese grado llegábamos, o la epilepsia. Posteriormente fue evolucionando, hubo mucha época en que no hubo avance en la ciencia y es hasta el siglo XIX cuando se le da un énfasis mayor al dolor de cabeza, a la migraña, y cuando aparecen nuevos fármacos y nuevas formas de tratamiento. Y en la actualidad, pues es una de las patologías más frecuentes que vemos. Yo les diría que prácticamente el 70% de la consulta que vemos como especialistas del sistema nervioso tienen que ver con dolores de cabeza en todas sus manifestaciones. Y de esos dolores de cabeza, ¿qué porcentaje más o menos son migrañas? Bueno, aquí hay que enfatizar que la migraña es una enfermedad neurológica, no es un dolor de cabeza como se tiene que recalcar a los pacientes que lo ven como algo normal. Y la prevalencia actual que se reporta estará entre un 12 a un 16%. Es decir, es una enfermedad, como dice el doctor, es una enfermedad muy frecuente, es la enfermedad neurológica más frecuente y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la segunda enfermedad incapacitante, para que vean el impacto que tiene esta enfermedad en los pacientes y que muchas veces la menospreciamos, ¿no? Decimos, ay, es un dolor de cabeza, empastíllate y sigue, ¿no? Continúa con tus actividades. Sin embargo, vamos a ver que hay una clasificación internacional en donde habla más de 150 tipos diferentes de cefaleas. Y dentro de estas cefaleas, las cefaleas primarias, que son las más frecuentes, está la cefalea tensional, que mencionabas hace un ratito, y la migraña, ¿no? Y que pueden ir aparte de la mano, ¿no? Puedes Migraña tener y las cefalea. dos, claro. Sí, así es. Ahora voy a hacer una pregunta un tanto capciosa. ¿Qué tanto está subdiagnosticada, pero sobreautodiagnosticada? Porque hay muchísima gente que dice, yo tengo migraña, yo les pregunto, ¿es migraña? Sí, estoy seguro. ¿Quién te dijo? No, pues yo sé. Claro. Entonces, digo Sí, esta, sí. ahora sí como diría mi papá, con jiribilla la pregunta, porque creo que es importante que los especialistas la diagnostiquen. ¿Nos podrían hablar de esto?
Sí es verdad, está subdiagnosticada y también el paciente muchas veces llega porque lo leyó en alguna revista o alguien le dijo que tiene migraña. Nosotros como especialistas tenemos que explorar y no solamente decir que tiene migraña, sino qué tipo de migraña. Migraña episódica, migraña crónica, migraña con aura, migraña sin aura u otro tipo de dolor de cabeza. Entonces, a mí me parece que en la consulta diaria que vemos está subdiagnosticada, porque todo es migraña y puede ser, como decían, otras causas secundarias hasta el abuso de analgésicos. Hasta el abuso de analgésico. Esto lo vamos a retomar más Sí. adelante porque es bien importante cuando hablemos de tratamiento. ¿Cuántos de ustedes toman medicamentos para quitarse los dolores de cabeza y no saben si ese medicamento les esté causando el dolor de cabeza? Esto es bien, bien importante porque yo creo que una de las áreas de la medicina en donde más la gente se automedica es en dolor. Demasiado. Definitivamente. Definitivo. Entonces, aquí implica donde mucho. se encuentra más en las farmacias, en los supermercados, es para el dolor. El 70% de esos medicamentos es para el dolor. Y del 70% de esos, el 50%, aprox, es para el dolor de cabeza. O sea, no hay nada específico que te diga esto es para migraña, esto es para esto, para esto. Pero ese es el problema de nuestra población, que tendemos. abusa. Ok, esa va a ser otra causa de dolor de cabeza. Ya lo hemos platicado cuando hablamos de cefaleas de género aquí en Diálogos. Lo pueden buscar en YouTube. Pero, doctores, ¿quién está más propenso? ¿Qué población? ¿Cuáles factores de riesgo para presentar migraña existen? Las mujeres tristemente son las que más afectan, una relación 3:1 aprox, o sea, es demasiado el volumen. Y pues bueno, como tenemos más mujeres en nuestra población mexicana, son las que más se incapacitan. O sea, el dolor de cabeza es tan terrible en nuestro ámbito que nos dejan de trabajar las mujeres. ¿Y tener más en mujeres es porque hay más población o porque hay alguna característica en las mujeres que predisponga? Hay alguna característica, tú lo dices muy bien. O sea, puede presentarse desde la infancia, ¿sí? Puede presentarse en cualquier gente. Sin embargo, como dice el doctor, hay poblaciones más susceptibles y esas son las mujeres, pero las mujeres en la edad productiva y reproductiva, es decir, entre los 20 y los 45 años. Después de la menopausia, en algunas pacientes, después de los 50, puede disminuir o desaparecer. Pero la mayor prevalencia, desafortunadamente, es en la gente que es productiva, que es reproductiva y entonces que sí la incapacita, ¿no? Entonces, el que le demos el tratamiento, el enfoque adecuado, le va a mejorar su calidad de vida. ¿Por una relación hormonal directa? No conocemos la causa, sin embargo, sabemos que los factores hormonales juegan un papel importante. Es uno de los factores que pudiera decir hacen que se cronifique este tipo de migraña. Pero y como dice la doctora, no es un factor definitivo porque si no los hombres no tendrían y también hay un porcentaje alto de hombres con... 3:1. Tenemos una cápsula que nos habla, la doctora ya nos adelantó, de la clasificación de la migraña y que es esto del aura. Vamos a ver y que los doctores nos descifren un poquito más adelante de qué se trata. Aquí la tienen. La migraña se clasifica en dos tipos principales. El primer tipo es la migraña con aura y el segundo tipo es la migraña sin aura. ¿En qué consiste el aura o qué es el aura? Bueno, hay algunas personas que tienen migraña que presentan síntomas o molestias visuales que se caracterizan por presentar, por ejemplo, una mancha en el campo visual. Y esta mancha inicia como una mancha pequeñita en un inicio que se puede ir haciendo cada vez más y más grande, puede ir creciendo dentro del campo visual. También estos síntomas o molestias visuales pueden caracterizarse por presentar destellos luminosos o las personas a veces dicen que observan como si algo en el campo visual se deformara o como si vieran un poquito borroso. Estos son los síntomas que conforman el aura. Son generalmente síntomas visuales que se desarrollan en un lapso de unos 5 a 20 minutos y que pueden durar hasta 1 hora. Lo clásico es que estos síntomas desaparezcan y después empiece el dolor tan característico de la migraña. Bueno, ese es el primer tipo, que es la migraña con aura. El segundo tipo es la migraña sin aura y lo que sucede aquí es que no se presenta ninguno de estos síntomas o molestias visuales que les acabo de mencionar, sino que inicia directamente el dolor de cabeza tan característico de la migraña. El más frecuente de estos dos tipos es el segundo que les mencioné.
es decir, que no se presenten los síntomas visuales e inicie directamente este dolor de cabeza, la migraña. Es importante que los doctores nos expliquen ahorita los diferentes tipos, pero vamos a hablar un poquito de esta aura. Yo les cuento lo que yo tengo personalmente. Yo no sé cómo describir, pero yo sé que ahí viene. Yo sé, es muy difícil ponerlo en palabras y nosotros en las historias clínicas decimos a los pacientes, a ver, explíqueme. Y ahorita si yo estuviera enfrente a un neurólogo, le digo, no sé, pero ahí viene. Siento que como un tiburón me está dando vueltas y es cuando debo de tratarla. ¿Qué es esto del aura? Y por eso yo digo que a veces es un poco noble este dolor porque dice, ahí voy, agárrate. Así es. Lo que pasa que el aura, como decía el doctor Guido, es la más frecuente es de tipo visual, ¿no? Que ves lucecitas o disminución del campo visual, que dura entre 5 minutos a 60 minutos y después viene el dolor de cabeza. Pero a lo que tú te refieres son como los síntomas premonitorios, ¿no? Ese paciente que dice, es que me da una ansiedad por comer por lo dulce, o estoy cansada, ahí viene la migraña, ¿no? Se llama la fase premonitoria. Para no abundar tanto, la migraña tiene 4 fases. La fase premonitoria que te va avisando que estás cansado, que bostezas, es ansiedad por lo dulce, dolor de cuello, que a veces confundes. Luego el aura, cuando se presenta en algunos pacientes, el dolor de cabeza característico y el pródromo o la resolución, ¿no? Que dependiendo de la intensidad del dolor, quedas agotado. Pero aquí un punto bien importante, y va también el doctor Leopoldo, que decía, están las cefaleas secundarias con el aura, ¿no? Es un aura visual que va a continuar con una cefalea o es un evento vascular cerebral. Entonces, es bien importante que el paciente que tiene migraña con aura acuda al médico neurólogo porque puede ser una causa secundaria a un problema vascular. Ojo, eso es bien importante. Hemos hablado aquí también de enfermedades vasculares cerebrales y el impacto tan severo que pueden tener. Sí. Por eso es importante que nos vea el especialista para que nos diagnostique. Yo siempre digo, la exploración neurológica no es nada más una exploración física como las que hacemos todos los demás. La verdad, es como ir al oftalmólogo. El oftalmólogo hace su exploración Así específica y es por eso bien importante. ¿Por qué es importante, doctores, clasificar la migraña? Porque de la clasificación de la migraña depende el abordaje diagnóstico y terapéutico. Por ejemplo, el poder determinar, generalmente a la consulta de todos nosotros, llegan pacientes que nos dicen, doctor, he visto a muchos especialistas, vengo con polifarmacia y no se me quita. ¿Qué es ¿no? polifarmacia? Polifarmacia es el hecho de que tomen muchos medicamentos para tratar una enfermedad. Y lo primero que les decimos y que tenemos que hacer es tener una muy buena relación médico-paciente, que nos tenga la confianza, que les expliquemos, si usted quiere, con peritas y manzanas, qué es el dolor de cabeza, qué son los síntomas premonitorios, por qué duele la cabeza y por qué debemos de hacer. Y esta interacción médico-paciente es fundamental, porque como lo vamos a tratar, es multifactorial, poligénico, tiene muchas causas y tenemos que hacer una muy buena exploración física y una muy buena exploración neurológica. Y a veces una exploración neurológica nos puede llevar incluso horas de realizarla perfectamente bien para tener una idea general y clasificar lo que es una jaqueca, una migraña, de lo que no sea una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Y lo estamos viendo y lo ha comentado. Muchas veces son síntomas también de una enfermedad vascular cerebral. Por eso es tan importante esta empatía de la relación médico-paciente. Me voy a echar un poquito más para atrás y ahorita regresamos a la clasificación. Otros factores de riesgo, ya nos dijeron ser mujer. ¿Hay otros factores de riesgo? ¿Hay detonantes de migraña? Claro. ¿Qué es esto? Platíquenos. No, el propio estrés de la vida que tenemos, ya toda la gente, es un factor determinante, un factor que nos puede provocar. Estar demasiado estresado te puede desencadenar un ataque de Así es. migraña. Un ayuno prolongado, el saltarte una comida es otro factor, el no dormir adecuadamente, el exceso de cafeína, el exceso de analgésicos y por supuesto el estrés, yo creo que es el factor más importante y también, como mencionamos en algunas mujeres, el periodo menstrual. ¿Es hereditaria la migraña? Sí tiene factor genético en un 70%, pero como decían, es poligénica, son muchos genes los que se involucran, pero sobre todo si el papá y la madre lo tiene, puede desarrollar más frecuentemente la paciente migraña. Y esto, como dice la doctora, tiene muchas aristas. No es que necesariamente sea solo una cosa, no es una herencia como el día que platicamos aquí de herencia, que es directa, que la van a tener todos. Yo dijo la palabra clave, jaqueca, que yo crecí oyendo a mi abuelo así sentado y decía que nadie se le acerque en ese momento con la mano aquí era
tiene jaqueca, así se le decía en el pasado, y ahora se le acerca. Mi mamá, una de mis hermanas, que mandó saludar, pobre, también le va como en feria. Pero esto es importante que lo conozcamos, aunque, como acaban de explicar, no es 100% determinante. Existen otros factores. ¿Puede debutar una persona sin ningún síntoma a la edad que sea de repente con una migraña? Sí, les decíamos, aparece desde la infancia, pero hasta los 45, 50 años. Si este paciente debuta después de los 50 años, para mí es una bandera roja o un signo de alarma que tengo que hacer estudios ya de imagen, laboratorio, y si esto todo no hay ninguna alteración, entonces decimos que es una cefalea primaria, tipo migraña. Eso es muy, muy, muy importante lo que acaba de decir la doctora, la edad de presentación, porque no es lo mismo un adolescente que un adulto arriba de 45 años, porque como nos acaban de explicar, puede haber otras causas. Ahora, vamos a meternos a un poquito terreno más escabroso. Doctores, ¿qué es la migraña? ¿Qué tiene que ver con tejido cerebral, con vasos sanguíneos? ¿Qué es? Bueno, ahora se dice, se ha sabido más del mecanismo, quiero aclararlo. No sabemos qué causa la migraña, ¿no? Sin embargo, sí ha habido avances en el mecanismo de por qué se provoca la migraña. Es decir, hay una disfunción del sistema trigémino vascular, ¿sí? No es una lesión estructural, sino una disfunción de ese sistema donde se liberan ciertos neuropéptidos. Voy a tratar de, no sé. Y yo la voy a echar tanto para atrás. ¿Qué es el sistema trigémino vascular? Vámonos más para abajo. Claro, es lo que inerva nuestra cabeza, ¿no? Es aquello que inerva, pues, son 3 ramas que inervan. El sistema del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, ese es el sistema trigémino vascular, que es el quinto nervio, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad de la cabeza. Es decir, nosotros en nuestro tallo cerebral tenemos unos nervios muy importantes que se llaman los pares craneales. El quinto, como acaba de decir la doctora, se llama el trigémino y ese sale y nos va a inervar la cara y la cabeza. Entonces, este nervio pues tiene una injerencia importantísima de lo que sentimos en la cabeza. ¿Y la parte vascular? Que inerva, trigémino que inerva precisamente los vasos sanguíneos a nivel cerebral, va a hacer que se liberen ciertas sustancias químicas que llamamos neuropéptidos y que ahora el que más se conoce se llama péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que va a provocar una dilatación de los vasos, una inflamación que llamamos neurogénica. Entonces, ahora y quiero mencionar esto porque el tratamiento actual va muy seleccionado o específico a estos péptidos. Es decir, entonces, en la migraña los vasos sanguíneos se abren. Se dilatan. El doctor nos trae ahí un modelo. Sí. Explíquenos, doctor. Sí, lo que comenta la doctora Karina es de que el cerebro en sí no duele. Podemos tocar, podemos operar pacientes despiertos y no duele. Lo que duele, como comenta la doctora y comenta el doctor, son las membranas que envuelven al cerebro, los vasos arteriales, venosos, las membranas. Y eso es lo que realmente lleva la transmisión de dolor al tallo cerebral a través de este nervio, que es el nervio trigémino, que lleva sensibilidad, calor, frío. Y a todas las cavidades de la cara, ojos, nariz, la boca, toda esa información llega. Pero no llega directamente al cerebro, sino llega a través del nervio trigémino y es donde se interpreta en esta área azul, que es donde se representa el área sensitiva de todo el cuerpo. Por eso es tan importante entender este sistema trigeminal en relación a los vasos. Todos los vasos sanguíneos están envueltos en raíces, en fibritas nerviosas, que son las que captan estos fenómenos de vasoconstricción y de vasodilatación, que son parte de disparadores de esta cefalea tan incapacitante como es la migraña. Doctora, yo tengo una duda genuina. ¿Y el aura en qué momento de esto que están ustedes explicando aparece o tiene también que ver con esa parte azulita? Porque, o sea, ¿cómo se describe qué es eso? Ok. Lo que sucede es, ya decía, el aura no es tan frecuente, se aparece el 30%. Voy a tomar aquí sí, doctora, Y el aura lo que sabemos es que es una depresión cortical diseminada que inicia a nivel occipital. Por eso es más frecuente que sea de tipo visual. Occipital es acá atrás, en la parte de atrás de la cabeza. Entonces se extiende una disminución y luego un incremento del flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que se explica por el aura, la depresión cortical que se extiende. Y da en diferentes partes, dependiendo si hay manifestaciones motoras. Exacto, más que nada son visuales, pero también pueden ser sensitivas y de lenguaje. O sea, de atrás se extiende y abarca diferente área, y de eso depende si el paciente requiere. De ahí lo complejo a veces de que cada paciente es distinto, o sea, no tiene las mismas características, varía de un episodio a otro. A veces si el paciente te refiere que tiene dolor occipital,
es un dolor tensional y no puede ser el inicio de una migraña. Es por eso que es tan importante hablar con especialistas para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Les digo, no sé describirlo, pero yo sé, ahí viene, a mi hermana sí dice huele raro y ahí voy a sentirlo, pero cada paciente somos diferentes. Sí. Y normalmente la gente que vivimos con migraña, eventualmente aprendemos a conocerla mucho y tenemos una súper relación con el neurólogo. Como dijo el doctor, la relación médico-paciente es clave para saber cómo abordar. Nosotros vamos a hacer un corte ahorita y vamos a regresar a hablar más de los factores de riesgo, que nos platiquen también de la sintomatología, y está lista Citlali para sus comentarios. No se vayan. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Le quiero agradecer esta participación tan activa que estamos teniendo en las redes sociales y voy a traerles un testimonio y en verdad una experiencia tremenda de Beatriz Zamora, que decía que, bueno, ella estaba en la secundaria cuando tenía una amiga que tenía dolor de cabeza. Su familia pues jamás le creyó y pensaron que estaban inventándolo o eran pretextos que ponía un niño para no ir a la escuela. Dice que ya en tercer año el dolor era tan impresionante que su mamá la llevó al doctor y le dijo que era migraña, pero no tuvo ningún tratamiento afortunadamente que le fuera bien, y dice que bueno, pues esto desencadenó en que lo que ella tuvo era un tumor en el cerebro y que pues el doctor no supo canalizar la enfermedad y lamentablemente su amiga falleció por un diagnóstico pues erróneo. Es brutal la cantidad de errores diagnósticos que se pueden tener con un paciente que nada más esté refiriendo dolor de cabeza. Y bueno, te quiero dar algunas dudas, Pepe, o sea, y como mitos que hay en la población, o sea, si una persona que tiene migraña puede tomar vino tinto o puede tener relaciones sexuales de manera normal, como cualquier otra persona. Y pues quiero invitarlos a que nos sigan escribiendo. Tengo más dudas y comentarios, pero quiero invitarlos el día de mañana a nuestro programa, porque precisamente hablando de niños y niñas que tienen diferentes manifestaciones, que no saben a veces expresarse bien, mañana el tema va a ser impresionantemente relevante. Niños y niñas introvertidos. ¿Y qué se hace con ellos? ¿Cómo manejar esta situación siendo padres, estando alrededor de estos niños que a veces tenemos muchos problemas para expresarnos? Yo quiero decir que yo fui una niña muy introvertida y la verdad es que, híjole, este tema me va a venir muy bien verlo el día de mañana. ¿Y qué le parece que el día de hoy, para seguir aprendiendo sobre migraña, vemos cuáles son los factores que desencadenan estos cuadros de dolor de cabeza migrañoso? Vamos a ver el siguiente material. Sabemos que en algunas personas, algunos eventos, por ejemplo, el estrés intenso o la falta de sueño o el ayuno prolongado, algunos alimentos o el periodo menstrual o ejercicio muy intenso pueden llegar a desencadenar en algunas ocasiones los episodios de migraña. Pero esto no es una regla general, es decir, que no todos los pacientes con migraña, siempre que duermen pocas horas, van a tener el episodio. O siempre que exista un ejercicio intenso o que exista estrés, van a presentar el episodio de migraña. Esto no es así. Solo algunas personas que tienen el diagnóstico de migraña y solamente en algunas ocasiones pueden llegar a presentar este tipo de desencadenantes o de disparadores. Es distinto en otras enfermedades, por ejemplo, en pacientes con epilepsia, donde los desencadenantes están mucho mejor identificados y cuando están presentes, las probabilidades de que los pacientes lleguen a presentar un episodio pues son mucho mayores. Entonces, los desencadenantes de la migraña existen en algunas ocasiones para algunas personas, en ciertos casos. Bueno, ahí tenemos factores que desencadenan, doctores, pero mi pregunta a ustedes es, cuando ven a un paciente, le dicen, o hay factores comunes para todos, hablábamos de alimentos, ¿hay algo que sería ideal que la gente que nos está viendo y tenga migraña deba de saber qué evitar? Sí, yo creo que es un tema muy importante lo que está viendo. Estos factores desencadenantes, ya lo hemos visto. Lo peor para nuestro cerebro es los desvelos, como ya se comentó, los ayunos prolongados, el estrés, algunos alimentos que liberan algunas sustancias, tiramina, todo esto, pero prácticamente el 70% de los pacientes saben cuáles son sus factores desencadenantes, porque me dicen, yo cuando me desvelo,
cuando tomo un vaso de vino tinto por el tanino, cuando tomo algún medicamento, algún fermentado, la tiramina, lo saben. Entonces, lo que hacemos es hacer una buena exploración física, como ya se dijo, una exploración neurológica, y yo creo que un punto importante desde el punto de vista de abordaje del paciente, y yo les pido que en una agenda me anoten esos factores, porque luego llegan a la consulta y no se acuerdan, ¿no? Me desvelé, tomé alcohol, no tomé mi medicamento para la presión arterial, y esto es muy importante porque es una interacción de los dos, pero es fundamental esta interacción médico-paciente y que el enfermo sabe bien cuáles son los desencadenantes y que los anote, porque es una forma de retroalimentación para nosotros los médicos y para los pacientes. Hablando de alimentación, que la gente va a preguntar seguramente, yo, por ejemplo, no puedo tomar más de una copa de vino tinto, lo sé perfectamente bien, pero entonces eso quiere decir que yo ya para siempre, ¿qué hay relación ahí con el vino tinto? Sí me gusta, pero yo sé que va a ser una tortura si me tomo más de una copa de vino tinto. Vas a pagar factura, como diría, Sí. ¿no? Lo dice el doctor, aquí es muy variable, o sea, no hay una dieta específica o una dieta general, ¿no? Si tú dices, si tomo 2 copas de vino, pues limitarte a una. Hay pacientes que si están estresados y toman vino tinto, seguro les va a dar. Entonces, hay factores que contribuyen, que va sumando. Es el desvelo que se ha venido mencionando, el estrés, el ayuno prolongado. Y en cuanto a los alimentos, ya no damos una receta como tal, ¿no? Porque cada paciente le tratamos de enseñar que identifique y elimine en lo posible, así como tú la cantidad. Y quiero enfatizar que la única herramienta que nos va a ser de gran utilidad para el diagnóstico de la migraña, para el tipo de migraña que tiene nuestro paciente, es el calendario. A mí cuando un paciente me dice, oiga, doctora, ¿qué estudio le llevo? ¿Un electro, una tomografía, un estudio de imagen? No, al estudio o la herramienta que va a ser de mayor utilidad para ver cómo se presenta su migraña, si es episódica, si es crónica, si hay abuso, si fue cuando el paciente tomó vino tinto, es el calendario. Entonces, algo que tiene que hacer el paciente para que ayude al médico con el que va a ir es llevar ese registro. La sociedad que tenemos nosotros, ANSEMIC, precisamente tiene un calendario electrónico que facilita, porque como el doctor decía, a veces se nos olvida la hojita, ¿no? Y la hojita se me olvidó, donde anoté o empiezan a buscar. Entonces, lo que hemos tratado como asociación es un calendario digital que puedas usar en tu computadora, en tu teléfono, y que en ese momento yo como médico lo pueda ver y el paciente pueda anotar. Ok, perfecto. Y hablando de farmacología, no vamos a hablar ahorita todavía de automedicación, pero hay medicamentos que pueden provocarlos. Claro, justamente los cafeínicos, los que tienen medicamento justamente para migraña y todo, que según cierra la vasodilatación, provoca más esa migraña. Y eso pues es de venta libre. Entonces, esto es importante que lo sepan. ¿Qué medicamentos estás tomando? Como dice la doctora, anotarlos en este diario para que cuando lleguen a consulta esto puede ayudar muchísimo. Exacto. Y se puede decir que alguien que conoce sus factores probablemente pueda controlar su migraña si evita estos factores. En algunos pacientes sí, pero en otros no. Por ejemplo, la menstruación, ¿no? Por ejemplo, que es más frecuente en las mujeres. Entonces, si el paciente sabe que un ayuno prolongado, si va a tratar de comer a sus horas o hacer 5 alimentos, o si sabe que el desvelo, tratar de dormir adecuadamente. Pero curiosamente a veces no es el desvelo en todos los pacientes, como ya mencionabas. Hay pacientes que cuando también duermen de más, lo favorece. Es decir, los excesos en el trastorno del sueño pueden favorecerlo. Hay un punto bien importante y yo creo que ese nadie se escapa. El estrés es un desencadenante. Y entonces, a mí la gente que me llega al consultorio me dice, doctor, ¿me puedes decir qué hacer para el estrés? Y digo, si yo tuviera esa respuesta, estaría así sentado arriba de una montaña. Es que no es el caso. Y yo creo que el estrés es individual para cada quien y la resiliencia al mismo y su manejo. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente? El ejercicio. Yo creo que es básico el ejercicio. Y tocando este punto que tú mencionas, ¿cuáles serían los factores cronificadores que van de la mano con los detonantes? Es decir, ¿qué sabemos que puede cronificar con este calendario? La frecuencia, ¿no? Si el paciente tiene frecuentes crisis o episodios de migraña, si es obeso, la obesidad se ha visto que también es un factor cronificador, ¿sí? La obesidad, los trastornos del sueño, el exceso de analgésicos y el exceso de cafeína. Entonces, esos factores, sí, nosotros como médicos podemos apoyar al paciente para disminuirlos o evitarlos en lo posible. Perfecto. Tenemos una cápsula que nos habla ahora de la importancia del diagnóstico. Vamos ahora sí a regresar a que ustedes nos digan después de esta cápsula cómo llegamos al diagnóstico, echando para afuera todo el resto de las cefaleas. Vamos a ver.
Hoy les voy a comentar un poquito de cómo ha sido mi experiencia viviendo con migraña. La primera vez que tuve una migraña de manera pues, consciente tenía yo aproximadamente 7 años de edad y fue una etapa y un momento muy doloroso porque no sabía exactamente qué me pasaba. Tenía muchas náuseas, me dolía la cabeza, me lastimaba mucho la luz y principalmente fueron intensas durante la adolescencia. En el periodo de los 12 a los 16, 17 años fueron frecuentes y muy intensas. Y fue hasta los aproximadamente 19 años que visité por primera vez un neurólogo y de acuerdo al cuadro clínico, él me diagnosticó con migraña clásica con aura. Bueno, la importancia en cuanto al diagnóstico de migraña radica en lo siguiente. Primero hay que identificar bien la clínica. En términos generales, cuando nosotros tenemos una persona que tiene migraña, nosotros no requerimos ningún estudio ni de imagen, ni de laboratorios, ni ninguna otra cosa para hacer el diagnóstico. Simplemente haciendo un buen interrogatorio, nosotros logramos tener 93% de probabilidad de acertar. ¿Cuáles son estas características que nosotros tenemos que preguntar en los pacientes con este tipo de cefalea? Bueno, primero, ¿cuántos ataques ha tenido? La migraña tiene que tener 5 o más ataques. Segundo, ¿cuánto dura el dolor de cabeza? Lo normal o lo que está dentro de los criterios de clasificación es que dure de 4 hasta 72 horas. Lo tercero son las características del dolor. Generalmente es un dolor pulsátil, generalmente es un dolor unilateral, ¿sí? Generalmente da náusea, puede dar vómito, molesta la luz, molesta el ruido, eso se conoce como fotofobia y fonofobia. Y algo que es muy importante siempre preguntar es si este tipo de dolor incapacita las actividades de la vida diaria. Es decir, la pregunta que se le tiene que hacer a los pacientes es, bueno, usted cuando presenta este dolor de cabeza, ¿puede seguir trabajando o tiene que definitivamente suspender? Eso es bueno porque nos permite diferenciar qué tipo de dolor de cabeza primario tiene. La migraña es un dolor de cabeza primario, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, esto favorece que los pacientes tengan un mejor pronóstico y sobre todo que estén libres de dolor. No hay que olvidar que la migraña representa la 7ª causa de incapacidad en todo el mundo. Y seguimos aquí platicando sobre migraña y voy a traerles, doctores, Pepe, los comentarios de las personas. Miren, tenemos una llamada anónima que nos dice que desde los 40 años tiene un tumor ubicado en la hipófisis. En días pasados le retumba la cabeza y dice que con los analgésicos se ha ido el dolor. Él pregunta si el tumor que tiene en la hipófisis puede provocarle migraña y dice qué es lo que puede hacer con este tumor, cuáles son las consecuencias de tenerlo. También Rosalba Gaitán dice que le han diagnosticado hace unos años migraña y hace unos años le dio dolor en el lado derecho que se va del cuello hasta la cabeza y en ocasiones son dolores específicos, nos dice, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo y pregunta si esto puede ser migraña. Angélica Flores nos dice que su hija de 28 años tiene muchos dolores de cabeza, dice que cuando se embaraza se acentúan más estos dolores y quiere saber por qué le pasa esto. Quiero también traerles otros comentarios sobre Leslie Ochoa que nos pregunta, ¿se puede tener principios de migraña? Hace una semana ella tuvo la presión alta. Aclara que ella no es hipertensa. Fue con el doctor porque tenía dolor de cabeza y el doctor le dijo que efectivamente ella tenía principios de migraña. Le han recetado complejo B, diclofenaco y paracetamol y quiere saber qué opinión les merece este diagnóstico. Nayeli Itzel dice, ¿se puede eliminar de por vida o uno ya tiene que vivir de esta manera? Así también nos preguntan si hay una predisposición genética y si hay estímulos precipitantes, que ya les hicimos, ya vieron el material, ya vieron la cápsula, pero de todas formas ahí, Pepe, al final, remarcar un poquito esto que le interesa a la gente. Y piden que por favor hablen de la migraña hemipléjica familiar. ¿Qué cosa es eso? Que es un tipo diferente de migraña, nos dice la persona. También hay interés en saber si hay algún gen específico que se pueda buscar para saber que a una persona si a una persona le puede dar migraña si la mamá tuvo migraña. Este es un caso concreto en donde la mamá está muy preocupada porque dice que los dolores de cabeza son terribles y no quiere que el bebé pues tenga migraña, está embarazada. Entonces quiere saber si genéticamente se puede saber eso o no. También otra pregunta relacionada, ya la platicamos sobre por qué da el aura y también
Aura González se llama, dice, bueno, es horrible, a mí me da por horas, me molesta la luz, el ruido y bueno, llego hasta el vómito. Nos preguntan cuánto es el periodo normal que debe de durar un dolor de cabeza. Ahí voy a citar y voy a resumir varios comentarios que tenemos en las redes, que hay personas que dicen que les dura hasta una semana el dolor de cabeza y que pues es realmente incapacitante. ¿Cuánto es lo normal? Y también nos preguntan si la migraña se establece nada más como migraña o hay algo que tengan que estar al pendiente de las personas, si hay alertas neurológicas y la migraña se puede complicar. ¿Cómo saber un paciente con migraña si tiene un cuadro episódico normal o tiene que acudir al servicio de urgencias? También nos preguntan algo muy relevante, ¿por qué se quita con el vómito? O sea, ¿qué es lo que pasa si vomito para que me alivie el dolor de cabeza? ¿Y qué tan frecuente es en niños y si los niños se tratan igual que las personas adultas? Lo dicho, Pepe, con el vino, aquí tienes a un compañero que se une a tu dolor. ¿Cuántas copas de vino están permitidas? Y también nos preguntan sobre las relaciones sexuales, ya dicho también. Lo de la urgencia y mira un caso clínico. Aquí tenemos una mujer de 35 años que dice que está diagnosticada con migraña con aura desde los 18 años. Dice que después ella tenía, el aura estaba caracterizada por tener parestesias, o sea, le dormía el lado derecho del cuerpo. Dice que después de 5 años esto cambió y entonces ahora tenía una manifestación distinta y se le nublaba la vista del ojo derecho. Después de eso, dice que al ir a una muestra de cine en una película en donde había alertas por la luz, yo no sabía que esto existía, pero bueno, dice que había alertas por la luz, ella convulsionó mientras estaba viendo la película. Pregunta así también que después de eso se fue al médico, le hicieron diagnóstico, resonancia magnética, electroencefalogramas, estudios de sangre, no nos dice cuáles, y dice que no le diagnosticaron que tenía convulsiones. ¿Qué le pueden decir a esta paciente? ¿Solamente sigue teniendo migraña, como le dijo el neurólogo, o ya tiene un problema con convulsiones, Pepe? Ahorita les vamos a contestar, recuerden el bloque 4. Ok, bueno, perfecto. Ahora regresamos con los doctores aquí a lo que nos quedamos. La importancia del diagnóstico. Primero que nada, ¿cuándo buscar ayuda? Cuando el paciente ya empieza a manifestar el dolor, él te va a buscar. Va a buscar al médico. Bueno, primero va a buscar a sus familiares más cercanos, amigos, a los que les tenga más confianza. Van a empezar a recetar, van a empezar a tómate esta pastillita, tómate esta té, etc. Cuando ya no funciona, ahora sí, vienen con el médico. Y uno como clínico tiene que investigar, es lo que decía el doctor. Tenemos que hacer una buena investigación clínica, preguntar cosas específicas, porque el paciente nos dice pistas para poder diagnosticar, ¿sí? Para hacer diferencia entre migraña y otras cefaleas, que también son importantes. Por ejemplo, con los comentarios, pues uno ya tiene un tumor, entonces pues, esa es otra cosa. Es un tipo de dolor de cabeza también, nos afecta igual, muy parecido al dolor, tremendo, terrible, pero no es migraña. Así es. Es otra cosa. Entonces son esas pequeñas pistas que hay que buscarlo. ¿Y por qué yo insisto en que es importante que lo vea alguien que sepa diagnosticar esto? No somos cualquier médico, porque hay diferencias muy especiales en la historia clínica, y lo mencioné anteriormente, en la historia clínica neurológica con una historia clínica que hacemos todos los demás médicos. ¿Nos podrían hablar un poquito de esto y enfocado hacia el diagnóstico? ¿Por qué es importante? Okay. ¿Y cuáles son las diferencias con una historia clínica? Que obviamente todo el mundo vamos con lo hemos platicado aquí, antecedentes heredofamiliares, etcétera. Luego, ¿qué pasa y por qué es importante? Porque como la migraña no tiene un marcador específico de laboratorio y de imagen, el diagnóstico es clínico. Entonces, la primera herramienta que tenemos es el calendario para saber si tenemos, no hay principios de migraña, sino hay una migraña de baja frecuencia, de alta frecuencia o una migraña crónica. Incluye la exploración general, también mencionaban ahí una pregunta, ¿puede el paciente debutar con una hipertensión y tener características de una migraña y no ser migraña? Entonces, es una cefalea secundaria a una hipertensión. Entonces, tanto la exploración general neurológica y nosotros que nos dedicamos a los dolores de cabeza, cefaliatra, que viene de cefalea, una exploración específica para saber si el paciente tiene o la paciente tiene una migraña, ¿no? Entonces ya con eso hacemos un abordaje y sin olvidar esa empatía. Como te decía en un principio, ahora el paciente quiere saber qué le pasa, por qué le duele la cabeza. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo también tengo en el consultorio
una presentación para ellos, para explicarles por qué les duele, que no es algo que estén simulando, dónde les duele. Y cuando uno les presenta toda esta evolución, variabilidad que pueden tener, se identifica, ¿no? Y dice, sí, es verdad, ¿no? Y el hecho de que tengan un estudio de imagen normal, que debe ser normal en la migraña, no implica que el paciente no lo tenga. Entonces, eso es el diagnóstico. Estudios de imagen quiere decir cuando te mandan a un gabinete a que te estudien por adentro de la cabeza qué tipo de estudios y si se le hacen a todo mundo. Claro. Sí, aterrizando un poquito esto, es muy común que el público en general se meta al internet y busque alternativas, ¿no? Antes era lo que el médico decía, hoy busca, y cuando llegan al consultorio, incluso ya llegan con una idea. Y nosotros, como médicos especialistas, lo que tratamos, los que estamos en el foro, de no solamente de enseñar, de comunicar al público, sino también a los médicos de primero y segundo contacto. Y como todo en medicina, debemos de tener algoritmos de manejo. Por ejemplo, para migraña y cefalea tensional hay una guía de práctica clínica que es la 04708, donde viene desglosado qué es una migraña, cuánto dura una migraña, qué se le debe de hacer. Y algo que es muy importante y que seguramente el doctor Pimentel va a hablar de ello es la urgencia. Cuando hay datos de alarma neurológica, un dolor de cabeza intenso que no se quita, vómitos, náuseas, como vamos a ver, un déficit neurológico focal, alteraciones de la marcha, convulsiones, esto nos obliga inmediatamente a llevar un paciente al servicio de urgencias y hacer el diagnóstico tal como lo dice la guía de práctica clínica hasta llegar a controlar. Y siempre hablamos de control, no de curación en migraña al principio, porque vamos a ir espaciando estos periodos de dolor de cabeza tan incapacitante. Se van a ir alargando con los tratamientos que vayamos dando hasta tener un buen control. Pero hay veces en que esto es imposible y al enfermo hay que enviarlo al servicio de urgencias a que cuidados paliativos, a que clínica del dolor, neurología, neurocirugía, lo estudie en forma integral y poder hacer un buen diagnóstico. Y hay veces en que aún teniendo todos los estudios sale negativo y acabamos dándoles lo que llamamos un cóctel donde vamos a tratar al enfermo y vamos a detener. Pero sí, es muy importante el tener siempre algoritmos de manejo para esto. Pero entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de tratamiento, pero entonces no todo el mundo tiene que hacerse un electroencefalograma, una resonancia, eso a lo que voy, no necesariamente, a menos que te lo indique el médico buscando alguna otra cosa, porque los estudios de imagen en migraña tienden a salir normales. Así es. Okay. ¿Y la urgencia de un cuadro migrañoso es el dolor? Sí, ¿El dolor es lo que constituye la urgencia? Es un buen punto. ¿Cuáles serían las indicaciones de acudir a urgencias? Primero, si es tu primer dolor de cabeza. Ya vimos los criterios que se hablaban aquí para hacer el diagnóstico de acuerdo a la clasificación. Debes haber tenido por lo menos 5 episodios con las características de que si es uni o bilateral, la molestia, la luz, el ruido. Pero tu primer dolor de cabeza pudiera ser un motivo de acudir a urgencia. El otro es el peor dolor de cabeza de tu vida, que puede ser la migraña, ¿no? Aquí más que nada se dirige a tiempo. Si tu dolor te dura menos de 1 minuto, eso no es una migraña. La duración de la migraña generalmente es gradual, de 4 a 72 horas. Eso es lo que te dice la clasificación y lo que vemos en la... Pero si tu dolor es un dolor explosivo, intenso, que dura menos de 1 minuto, nos hace sospechar de una hemorragia subaranoidea. Que su dolor haya persistido más de 72 horas, estamos hablando de un estatus migrañoso. Y entonces ahí puede haber náusea, vómito, el paciente se puede deshidratar y entonces sí acudir para que te den algún cóctel o algún medicamento en especial. Si tiene algún déficit, es decir, se le durmió la mitad del cuerpo o no ve el paciente, ¿sí?, es también motivo. Entonces son ciertas cuestiones que te van a ayudar, que llamamos banderas rojas, ¿no?, que hacen que tengas que acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Ahora, ¿nos podrían hablar un poquito en cuanto al cuadro clínico de la migraña? ¿Hay características específicas del dolor de cabeza? Sí, generalmente son cuadros repetitivos, ¿no? Y el paciente puede, para la clasificación te dice que con 5 episodios que hayas tenido en tu vida. No te dice si los tuviste en los últimos meses o lleva años. Que el dolor sea gradual, que dure entre 4 a 72 horas en los adultos, porque también en los niños puede aparecer, dura menos. Que este dolor de cabeza sea unilateral, sea pulsátil, se acompañe de náusea o vómito, sea de moderada a severa intensidad, como también decía el doctor. Un dolor de cabeza leve, tensional,
el paciente refiere, es un dolor de cabeza normal. Mi dolor de cabeza normal no va a acudir, no hace que vaya al médico. Inicia con la automedicación, pero esa migraña que te incapacita, que no te permite mover, ¿no? El paciente tiene que estar cuarto oscuro, tú sabes de esto, sin ruidos, acostadito, porque el movimiento, el agacharte, el hacer algún esfuerzo físico, mental, lo va a incrementar. Y la duración generalmente de los episodios es de 4 a 72 horas. Esto es muy importante que lo sepa la gente, porque ahora vamos a hablar de la importancia de ¿qué quiere decir que es incapacitante? Prácticamente cualquiera que haya tenido una migraña lo sabe, pero la gente que no ha tenido migraña te dice, ay, bájale, es un dolor de cabeza. No, nada que ver. No puedes hacer nada. No puedes, como dice la doctora, no puedes ni agacharte, amarrarte las agujetas. Es tan horrible el dolor de cabeza que solamente puedes estar acostado o sentado. Y el hecho de moverte mismo en la cama te puede hacer que te vuelvas loco de dolor. Los lados duele mucho. Entonces yo creo que esto es bien importante para que la gente sepa, porque acaban de decir que es la séptima causa de incapacidad que en el mundo, que es algo que sí es frecuente y que sí incapacita de una manera, de tal manera importante que la gente lo tiene que considerar. Porque mucha gente dice, ay, se está haciendo el payaso porque tiene un dolor de cabeza. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Porque como no tiene marcador, por eso pasa, no te llora el ojo, no lo ves diferente. Ya es la segunda causa. Antes era la séptima, ahora es la segunda causa. Y un episodio de migraña lo comparan con un paciente demenciado y con un paciente cuadripléjico de lo incapacitante que llega a ser. Entonces, sí hay que darle la importancia, sí hay que evitar que el paciente tenga mala calidad de vida. Y afortunadamente hay escalas que podemos medir en la migraña para saber lo incapacitante que es, como una escala del Midas o del HIT-6, que no tardamos más de 5 minutos para saber qué tanto le está incapacitando al paciente. Y esto se los pido y lo comento, y lo dijo el doctor en la cápsula, que le queremos agradecer mucho la cápsula que nos hizo, gracias doctor, es que si tienes un familiar que vive con migraña, se dice así, familiar que vive con migraña, sí, le respetes esa migraña. Vayan al médico para tratar de que se eviten, pero mucha gente que te dice, a los que padecemos esto, ay, ya bájale, levántate, ya no puedes levantarte, no es literalmente incapacitante, que esto es algo muy importante. Citlali, ¿tienes algo antes de irnos a corte? Pues tengo muchas dudas. Mira, por ejemplo, María Escalante dice que son 6 hermanas que tienen migraña y que en casa, o sea, este dolor es tan tremendo como lo estamos comentando, que se tienen que poner inyecciones intramuscular. Intramuscular, pero también dicen en la cabeza específicamente. Habría que platicar ahorita veremos sobre el tratamiento, ya lo verás, Pepe, pero bueno, te adelanto esta pregunta, y también nos preguntan sobre tratamientos con Botox para la migraña. Sí, claro. Okay, eso tiene que ver. Ahorita nosotros vamos a hacer un corte, pero vamos a regresar a hablar de 2 cosas. Ya vimos lo que es, ya vimos cómo se diagnostica. Nos van a explicar los doctores el peligro de la automedicación, que es bien importante, y ellos nos van a explicar cuál es el tratamiento. Recuerden que en el último bloque del programa vamos a dar respuesta a todas estas preguntas que ustedes nos están llamando. Mándenoslas todas las que sigan en este bloque. Citlali está lista para recibirlas. Ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en vivo. Y bueno, en Diálogos en Confianza estamos comprometidos con la salud de la población en general, y el próximo lunes vamos a estar platicando sobre la salud de los hombres. ¿Qué tal, Pepe? Suele pasar que nosotros, ¿les pasa? Estoy seguro que sí. Cuando va un paciente solo al consultorio, no es lo mismo que si va con su esposa o su familiar. Claro que no. Y es la esposa o el familiar que nos dice la verdad, y los hombres tendemos a quedarnos, pero vamos la próxima semana en diferentes momentos de la vida a ver cómo nos afecta más la salud a nosotros. Y sobre todo también darle la relevancia, porque casi no hablan y son los que nunca quieren ir al doctor porque siempre están bien, y en esta cultura de tienes que ser el fuerte, tienes que ser el protector, tú no tienes que buscar ayuda. Híjole, caballeros, los esperamos aquí para hablar de salud de los hombres. Y qué tal que hoy seguimos aquí en Diálogos en Confianza con la siguiente cápsula para ver esto de la automedicación en migraña. ¿Cuál es la consecuencia de la automedicación? Bueno, en este caso yo diría que una de las principales consecuencias de la automedicación, y una consecuencia grave, es que en el momento en que la persona identifica que tiene una molestia, en este caso un dolor de cabeza, que puede ser migraña o que puede ser de otra causa, empieza a tomar un medicamento, y este medicamento, que generalmente es un analgésico, pues va a producir cierta mejoría en el paciente, y se olvida
¿sí? Se olvida de la molestia o deja que pase el tiempo, y aquí el gran problema es que esto retrasa un diagnóstico adecuado, retrasa el hecho de que la persona acuda con el especialista, con el neurólogo, y él pueda distinguir precisamente si el dolor de cabeza se debe a una enfermedad que está poniendo en riesgo la vida o no, o si se debe a una enfermedad que no pone en riesgo la vida, como un dolor de cabeza de tipo tensional o una migraña. Existen además otras consecuencias de la automedicación. Una de ellas es tomar un medicamento incorrecto, en dosis incorrectas, que eventualmente puede llegar a causar efectos adversos que son completamente innecesarios y de los que se podría prescindir por completo. En resumen, es muy importante que cualquier persona que tenga un dolor de cabeza acuda con el médico neurólogo para que él pueda realizar un diagnóstico, es decir, determinar el origen preciso del dolor y pueda ofrecer el mejor tratamiento para esta persona. Y de esta manera vamos a evitar también la automedicación y todas las consecuencias negativas que llega a tener esta práctica. Bueno, aquí vamos a platicar sobre la automedicación. Los analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos son los medicamentos, iba a decir probablemente, pero no, son los medicamentos más vendidos en el mundo. ¿Por qué? Porque son muy buenos medicamentos, porque quitan la fiebre, antipiréticos, quitan el dolor, analgésico, y disminuyen la inflamación, antiinflamatorios. No me voy a meter a farmacología, hay dos grandes tipos de ellos, pero estos todos los hemos consumido. Todo el mundo que nos está viendo estoy seguro que los hemos consumido, y de ellos hay muchísimos. Se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Hay dos grandes divisiones, pero estos son. Ahora, el problema de ellos es que sí son muy buenos, pero tan buenos que tienen su lado malo también. Y muchas veces tendemos nosotros, sin tener un diagnóstico adecuado, a automedicarnos con ellos. Por ejemplo, en mi ventanilla de gastro, nosotros vemos muchas complicaciones de estos medicamentos por hemorragias de tubo digestivo causadas por úlceras causadas por esos medicamentos. Ven el programa que hicimos de gastritis. Pero, doctor, ¿qué hay con la automedicación? ¿Hasta dónde está bien? También la mercadotecnia es un arma de dos filos. En la televisión te dicen todo el día, si tienes tal cosa, tómate esto, si te pica otra cosa, tómate el otro. Y nosotros los médicos no estamos al 100% de acuerdo con esa mercadotecnia, porque como hemos visto a lo largo del programa, puedes estar encubriendo. Platíquenos, doctor, de estos medicamentos y su automedicación. Es que ese es el problema, no está regulado en este país la venta de medicamentos. Y hay muchísimos medicamentos de venta libre, y muchos de ellos, el 80% son los AINES. AINES se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Sí. Y ahí vienen las consecuencias, usted lo vio en sus consultas. Pero no nada más es el problema gástrico, es el problema renal, problema hepático. ¿Sí? Entonces son medicamentos de altísimo riesgo que pues realmente los estamos tomando como chochos. Digo, me incluyo porque yo también lo he hecho. O sea, esa es la verdad, todos. Pero ese es el problema de nuestro país. No hay una regulación. Y a nivel del sistema nervioso central, dijimos que a veces sale peor el caldo que las albóndigas, porque este remedio a veces puede ser el que causa esto. Entonces, hay dolores de cabeza por medicamentos contra el dolor de cabeza. Así es. Es lo que llamamos dolor por abuso de analgésicos, que anteriormente se llamaba dolor de cabeza por rebote, ¿no? Porque estás bloqueando tu sistema antidolor. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Los antiinflamatorios no esteroideos son los que más se utilizan, pero en forma inadecuada. Son buenos, pero se están utilizando en forma inadecuada. Aquí lo que vemos es que debemos limitar su uso, ¿sí? El paciente no debe tomar más de 10 analgésicos al mes. Al mes. Estamos hablando del mes, para evitar el abuso de analgésicos. Y los analgésicos específicos para la migraña son unos, se llaman triptanos, ¿no? Que ese sí son específicos para cuando te duele, ¿no? Y de igual manera debes evitar más de 10 al mes para evitar ese dolor por abuso de analgésicos o esas complicaciones que tú mencionas perfectamente de gastritis o renales, hepáticas, ¿no? Entonces, si el paciente, nuevamente, insisto, lleva un calendario, anota la cantidad de analgésicos, porque a veces no se acuerda, ¿no? Creo que tomé 1, creo que tomé 2, y es cierto, los medios televisivos te dicen, tómate 2 si es migraña, ¿no? Tómate 1 si es tensional.
Quizás al principio hay una mejoría, sí, pero van haciendo tolerancia, porque parte del tratamiento precisamente no solamente es en el momento del dolor de cabeza, sino lo más importante, cuando estos episodios de migraña son frecuentes, hay que dar un tratamiento profiláctico o preventivo, que no te va a quitar el dolor, pero va a hacer que tus dolores sean menos frecuentes, menos intensos y tomes menos analgésicos. Esto es bien importante. Ahorita vamos a ver una cápsula del abordaje del dolor y los diferentes tratamientos que hay para migraña que los doctores nos van a explicar. Pero inclusive medicamentos que en migraña ha evolucionado, los que padecemos de esto hemos visto la evolución de los medicamentos, han ido cambiando unos por otros y de repente a unos les sirven unos que son carísimos, a mí unos baratísimos, pero unos que eran buenísimos en el pasado, estoy hablando hace 20 años, que te cerraban los vasos sanguíneos, que yo me acuerdo que tenía en el coche, en la mochila, en la bata, porque estaba yo de estudiante. Y estos también no eran libres de pecado. Les quiero contar otro caso que sea anecdótico, pero que sepan las complicaciones. Estos medicamentos cerraban los vasos sanguíneos y te bajaban el dolor de cabeza. A alguien muy conocida, que le dije que viera el programa hoy, se le cerró de tal manera la carótida. Claro. Entonces le dejó de llegar sangre al cerebro y tuvo un evento vascular cerebral de un dolor de cabeza. Dejó que no le llegara sangre a la cabeza, como si hubiera tenido un infarto cerebral a partir de una de las arterias, de la arteria principal que te alimenta de sangre a la cabeza. Afortunadamente se resolvió este caso porque se logró resolver, pero su mamá me decía que esta estúpida niña no se puede aguantar una migraña. Le dije, se nota que nunca has tenido una migraña, porque una migraña, yo he dicho, me voy a aventar por la ventana. Sí. Así de tremendo puede ser. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención esto y la relevancia de decir esto de la automedicación y de cómo es la distribución y la venta libre de medicamentos que parecen inofensivos. Vamos a hablar de que la gente dice, tómate un diclofenaco, tómate un paracetamol, tómate un ketorolaco, tómate tramadol, o sea, como si fueran como de uso común. Y la doctora acaba de decir algo que me parece fenomenal, que es hablar de que los medicamentos no son los convencionales antiinflamatorios para tratar la migraña, y eso hay que darle el peso y decirle a la gente, aunque se tome estos que son más de distribución, los triptanos, que ahorita ya nos contará qué cosa es eso, pues son los que favorecen más al alivio de este dolor. Entonces el hecho de saberlo ya es relevante, Pepe, para que la gente se deje de automedicar cosas que además no le van a servir. Y que a lo mejor lo mismo que tomes tú, a lo mejor no me funciona a mí. Así es, pues, eso es importante. Entonces vamos a hacer una cápsula del manejo integral de la migraña y vamos a dejar que los doctores nos platiquen sobre el tratamiento. Una vez que hicieron el diagnóstico, pues me trataron con diferentes tipos de fármacos. Los primeros que me dieron fueron betabloqueadores, después me recomendaron triptófanos, incluso me llegaron a recomendar valproato de sodio. Sin embargo, en mi caso personal, esos fármacos no funcionaron como se esperaba, porque, por ejemplo, en el caso de los triptanes, yo los tomaba y eran como un abortivo de la crisis migrañosa, o sea, se cortaba la crisis, pero al otro día me volvía a dar. Entonces, en mi caso, no fue lo más conveniente. Por otro lado, yo creo que más que el tratamiento durante la crisis, el tratamiento preventivo para mí ha sido determinante para que yo disminuya mi frecuencia y mi duración de las crisis. En mi caso personal, el estilo de vida orientado a lo que no debo comer y a tener orden en mis horarios de sueño ha sido pues muy valioso. Es importante que sepamos que el tratamiento para la migraña, igual que para las otras cefaleas primarias, tiene que ser individualizado. Entonces, siempre que vemos en la consulta a un paciente con migraña, lo que hacemos es pedirle que haga un calendario de crisis de dolor. Anótame por favor la fecha, anótame la hora y anótame a qué lo estás relacionando, si acabas de comer, si no, etcétera. Y con eso nosotros logramos individualizar qué es lo que le tenemos que retirar o no retirar al paciente, cuáles son los gatillos o las cosas que disparan el dolor de cabeza. En cuanto a la parte profiláctica, nosotros tenemos 2 familias de profilaxis y la profilaxis se la vamos a dar a pacientes que tengan más de 4 crisis de dolor en un mes o una crisis incapacitante en un mes. Esto es importante que lo tomen durante un periodo de tiempo determinado, durante 3 a 6 meses. Generalmente los pacientes lo toman al principio porque es mucha la molestia, porque tienen mucho dolor, pero en cuanto reduce el dolor, en cuanto se quita el dolor, suelen suspenderlos. Entonces es importante que vuelvan a acudir con el médico, independientemente de que persista o no persistan las molestias, para hacer un plan nuevamente de trabajo y determinar cuándo se va a suspender y cómo se va a suspender. La meta para saber si funciona o no funciona el tratamiento profiláctico no es que se reduzca al 100%.
sino que reduzcamos 50%, es decir, 50% de la frecuencia y 50% de la intensidad del dolor. Con esto nosotros podemos determinar que el tratamiento está funcionando, hay que extenderlo un poco más de tiempo y creemos, y lo que hemos visto y lo que se ha descrito es que estos pacientes un poco más a la larga van a ir mejorando el tipo de dolor. Gracias por enviarnos todas sus preguntas, comentarios y por sus llamadas telefónicas que a propósito voy a traer hoy el día al estudio. Mira, David nos llama para decirnos que él sufrió migraña hasta los 50 años de edad. Descubre que esto se asociaba al uso de cafeína y al parecer por el contexto que nos pone también tenía un tipo de adicción a la cafeína. Dice que bueno, pues al descubrir la cafeína como disparador se metió en este lío de estar dejando la cafeína para ya no tener esas crisis migrañosas y nos cuenta su experiencia. Dice que afortunadamente hoy ya no consume tanta cafeína y tampoco tiene tantos cuadros de migraña. Entonces, pues qué bueno, le mandamos un saludo y agradecemos el comentario. Silvia dice que tiene dolores, tiene a su hija que actualmente tiene 15 años, pero refiere haber tenido dolores de cabeza desde los 11 años. El médico le ha dicho a esta niña que es por estrés y por algunos kilos de más. Quiere preguntarles a ustedes si esto es posible, con qué especialista debería de ir o qué recomendaciones le pueden dar para su hija. También tenemos a Margarita Ruiz que nos llama y dice, bueno, yo padecí migraña y el dolor era con el aura, y dolor de cabeza con aura, pero solamente me pasaba cuando había luna llena. ¿Esto qué relación tiene? También José Rodríguez les pregunta si los cisticercos le pueden provocar a una persona dolor de cabeza. También tenemos otra llamada anónima que nos dice, yo empecé con muchos dolores de cabeza, me diagnosticaron cisticercosis cerebral hasta que empecé con convulsiones, se me fue diagnosticada esta enfermedad, no necesariamente tiene que ser migraña, es lo que les hemos dicho acá, un dolor de cabeza puede ser la manifestación de muchas cosas que incluso no tengan que ver ni siquiera con el sistema nervioso, así que por eso la recomendación siempre es ir con el médico. Preguntan, hablen del medicamento que se inyecta una vez al mes y que es nuevo para el tratamiento con migraña. Y por favor, doctores, hablen de la migraña abdominal. ¿Qué es eso? ¿Existe la migraña abdominal? Y Laia Vargas nos dice, ¿cómo se trata una mujer con migraña y que está embarazada? Háblenos de la migraña en el adulto mayor. Y a propósito, Marly López nos dice que su mamá actualmente tiene 85 años. Toda su vida ella ha padecido migraña y dice que, bueno, actualmente no le han podido ofrecer un tratamiento. Imagínense, 85 años la paciente, toda una vida y sin un tratamiento. Vamos a ver qué le dicen los especialistas el día de hoy, Pepe. Perfecto. Entonces, doctores, llega un paciente a consulta, ¿qué se hace? A ver. Yo creo que eso es importantísimo para el público en general. Cuando llegan con nosotros, ya se comentó, llegan con la polifarmacia. Y lo primero que les dice uno, hemos visto a muchos médicos, ninguno me ha quitado el dolor de cabeza, pero vienen con muchos medicamentos, con muchos fenómenos de rebote. Y lo primero que hacemos y les decimos, el medicamento no les va a quitar el dolor de cabeza si no integramos toda su medio ambiente, el evitar ruidos intensos, luz intensa, cambios bruscos de iluminación, deshidratación, todos estos factores que son fundamentales antes de quitar, suspender o agregar nuevos medicamentos para controlar, como ya se ha dicho, hacer profilaxis, ir controlando, ir alargando esos periodos de migraña y ya después poder hablar incluso a veces de curación. Pero yo creo que ese es un pivote muy importante en el tratamiento inicial, porque llegan con nosotros con una polifarmacia que tenemos que ir viendo qué, cuándo y cómo debemos de ir cambiando. Pero sobre todo que el enfermo, que el paciente entienda que el medicamento no es suficiente para controlar el dolor. Entonces, punto número 1, ir con el especialista. ¿Cuál es? Aquí están los especialistas y van a aparecer sus datos en las redes sociales. 2, les van a quitar los medicamentos para saber exactamente cuál es el que te va a servir. 3, quitar los factores agravantes. Ahora sí, háblenos de la farmacología que se utiliza. Ok, tiene razón el doctor. Tenemos que ver que la mayoría de los pacientes, desafortunadamente, llegan solo tomando analgésicos. La minoría toma un tratamiento profiláctico. Entonces ya vimos que si el abuso de estos analgésicos nos provoca esa cefalea por abuso, de ahí que lleve ese calendario, esa bitácora para saber si tiene abuso.
tratar de ese manejo integral, como dicen también, no solamente es farmacológico, sino no farmacológico. Dentro del no farmacológico decíamos, pues que coma sus horas, que duerma adecuadamente, manejo de estrés. Hay una terapia cognitivo-conductual que está avalada para que pueda manejarse dentro del tratamiento no farmacológico. Y ya hablando del tratamiento farmacológico, lo vas a dividir en dos. Tratamiento específico, que la mayoría no toma, que toma estos antiinflamatorios no esteroideos, antipiréticos, etcétera. Entonces, lo manejas como tratamiento agudo en el momento del dolor y si es candidato, como se mencionaba en las cápsulas, a un tratamiento profiláctico. ¿Cuándo va a ser candidato un paciente? Cuando tiene 4 episodios o más al mes. Entonces, ya teniendo tu diagnóstico, si es una migraña episódica o crónica, vas a ofrecer esos tratamientos profilácticos que hasta el 2020 en México teníamos de tipo oral, es decir, que era tomado y que tenían que tomar todos los días, tengan o no tengas dolor de cabeza, y lo seleccionábamos de acuerdo a la comorbilidad. Es decir, si el paciente tenía problemas de sueño y migraña, pues das un fármaco que ayude a ambas patologías. Si el paciente tiene migraña y obesidad, un medicamento que no suba de peso. A partir del 2020 se diseñan, desde hace varios años, tratamientos profilácticos específicos de los que mencionaban, que son los anticuerpos monoclonales, que van precisamente a bloquear ese péptido que hablábamos en la fisiopatología del CGRP, y por lo tanto estos medicamentos que se diseñan para la migraña se aplican una vez al mes. Son una inyección mensual. En México ya hay 2 anticuerpos monoclonales, en Europa y Estados Unidos hay 4, pero en México ya contamos con 2 anticuerpos monoclonales, que eso de verdad nosotros que nos dedicamos a esto pues nos ha entusiasmado el ver a los pacientes cómo les cambia la vida, de que dice, doctora, o sea, llevaba años con muchos fármacos preventivos, tomados, orales, con efectos colaterales. Este medicamento que tiene pocos efectos colaterales, que es específico, ha cambiado la vida ya de muchos pacientes. Ojo. Este medicamento te lo tiene que mandar el médico. No es para que ahorita todo el mundo corra a la farmacia, no estamos dando ni siquiera nombres. Pero aún así todavía se pueden utilizar analgésicos específicos. Claro. ¿Y qué hay de medicamentos? Por ejemplo, yo me acuerdo que me daban algo que me bajaba un poco la frecuencia cardíaca. ¿Todavía se utilizan estos medicamentos? Sí. Son los beta bloqueadores, que son los profilácticos. Profilácticos, o sea, ok. Aquí debemos de evitar confundir. Todos los pacientes van a tomar analgésicos, todos, porque te duele la cabeza. Aquí es limitar el uso de ellos. Y unos van a ser, que se habla de un 40%, van a ser candidatos al tratamiento profiláctico. Como seguramente la tuya era frecuente, te dieron un beta bloqueador que sí mejora la migraña, mejora la ansiedad, pero disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces es un medicamento que sirve para otras cosas, pero también para esto. Y lo que hacían conmigo era bajarme la frecuencia cardíaca para evitar este rebote. Y también como profiláctico, ¿se han utilizado anticonvulsivos? Anticomerciales, claro. Sí, es una línea de los tratamientos. Ahí, doctores, yo tengo, bueno, cuando a uno le dicen que es profiláctico, es un tratamiento preventivo. Así ¿no? es. O sea, es decir, no me va a dar si me tomo esto. Exacto. Pero ¿cómo lo prevengo? O sea, digo, como una vacuna me la pongo y ya nunca me va a dar. ¿Cómo se hace la profilaxis, por ejemplo, en un paciente con migraña? Pues con el por eso lo veíamos en tu calendario. Si tú tienes una migraña que son 4 episodios al mes, y por ejemplo tú que estás delgada, ¿no? Que me dices, doctora, o me dices, no quiero ningún fármaco que me vaya a subir de peso, buscamos un medicamento oral que no te suba de peso. Pero como te comentaba hace unos minutos, ya hay medicamentos que no dependen de la comorbilidad. Estos se diseñan para ti, para la paciente con migraña episódica o crónica. Entonces, esta es una inyección que, así como el analgésico es específico, solamente lo vas a utilizar para la migraña, este tratamiento profiláctico solamente te lo vas a aplicar una vez al mes para la migraña. Ahora, estas inyecciones, la toxina botulínica que se mencionó, ¿también? ¿qué hay de esto? Pues es que el problema de la migraña pues, tiene también una contracción muscular muy fuerte. Entonces se utiliza la toxina botulínica para quitar ese desencadenante que te provoca la migraña. Ok, pero tampoco se utiliza en todos. No, no en todos, porque no todos lo tienen. ¿Por qué insisto en que no en todos? Porque como estamos viendo es amplísimo el manejo y hay que saber específicamente cuál es el que te toca a ti. Doctor, ¿hay cirugía para migraña? Como tal, no, específicamente. Pero lo que sí tenemos que hacer es integrar, hacer un buen diagnóstico, como ya se comentó, una buena exploración, un diagnóstico que a veces es fundamental. Y a veces, como se ha comentado, si bien es cierto la migraña, los estudios que llegamos a solicitar
desde un laboratorio general hasta una resonancia magnética o estudios más sofisticados, nos dicen que van a ser negativos. Pero es parte del diagnóstico, más que todo en muchos casos, y no es en medicina, pero más que para buscar, es para descartar otras patologías. Como hemos visto en el caso de la paciente que nos comentan del adenoma de hipófisis o de un meningioma, que entonces ya es otro tipo de dolor de cabeza y que tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, eso es, volvemos al diagnóstico diferencial, pero entonces en tratamiento médico existe tratamiento profiláctico, tratamiento específico para cuando tengas dolor, diferentes tipos de tratamientos profilácticos con otros tipos de medicamentos cuyo objetivo es otro, los betabloqueadores que normalmente utilizan los cardiólogos, los antiepilépticos que usan las personas que tienen epilepsia, los inclusive antidepresivos que te pueden bajar el umbral. Es amplísimo. No se automediquen. Vamos a regresar a que los doctores nos den respuesta a todas las preguntas que nos han mandado. Aquí seguimos en vivo. Muchas gracias. ¿Qué es algología? Todo viene de la parte griega. Ya sabes que en medicina siempre es la etimología griega, todo viene del griego. Entonces, algia, algos, es dolor. Ajá. Entonces, algólogo es el médico que estudia el dolor. El dolor en sí ha acompañado a la humanidad toda su vida. Esto ha ido avanzando periódicamente conforme la civilización ha ido avanzando. Durante mucho tiempo se pensó que el dolor de cabeza era de origen divino, se empezaron a hacer varios tratamientos y es hasta el siglo XIX cuando se le da un énfasis mayor al dolor de cabeza, a la migraña, y cuando aparecen nuevos fármacos y nuevas formas de tratamiento. Y en la actualidad, pues es una de las patologías más frecuentes que vemos. La migraña es una enfermedad neurológica, no es un dolor de cabeza como se tiene que recalcar a los pacientes que lo ven como algo normal. La prevalencia actual que se reporta estará entre un 12 a un 16%. Es una enfermedad muy frecuente, es la enfermedad neurológica más frecuente y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la segunda enfermedad incapacitante. Que hay una clasificación internacional en donde habla más de 150 tipos diferentes de cefaleas. Y dentro de estas cefaleas, las cefaleas primarias, que son las más frecuentes, está la cefalea tensional, que mencionabas hace un ratito, y la migraña. La consulta diaria que vemos está subdiagnosticada, porque todo es migraña y puede ser, como decían, otras causas secundarias hasta el abuso de analgésicos. En las farmacias, en los supermercados, es para el dolor. El 70% de esos medicamentos es para el dolor. El 50%, aprox, es para el dolor de cabeza. Lo peor para nuestro cerebro es los desvelos, como ya se comentó, los ayunos prolongados, el estrés, algunos alimentos. La única herramienta que nos va a ser de gran utilidad para el diagnóstico de la migraña, para el tipo de migraña que tiene nuestro paciente, es el calendario. Algo que tiene que hacer el paciente para que ayude al médico con el que va ahí es llevar ese registro. Los cafeínicos, los que tienen medicamento justamente para migraña y todo, que según cierra la vasodilatación, provoca más esa migraña. Y eso pues es de venta libre. Como la migraña no tiene un marcador específico de laboratorio y de imagen, el diagnóstico es clínico. Estamos empezando el último bloque. Quiero agradecerle todas sus llamadas, comentarios, a través de todas nuestras redes sociales, porque usted hizo posible esta lluvia de ideas y de preguntas que ahora Pepe va a resolver. Y quiero traerles, doctores, la llamada de Lourdes Bonilla, porque a propósito del comentario antes de irnos a corte, dice que a su hijo lo quieren operar porque tiene migraña de varios años. Pero el doctor le dice que lo que él tiene es un problema de cervicales y que esas cervicales le están dando un problema neurológico. Ella dice que la cirugía es muy costosa y que, por supuesto, pues no, a lo mejor no la pueden costear, pero que no le permite hacer prácticamente nada a su hijo. ¿Qué le pueden decir al respecto a esta persona? También tenemos un comentario anónimo que dice que te vea un neurólogo para tratar migraña en México es algo impresionantemente difícil y es muy lamentable que solamente un neurólogo te pueda ver. Esto es verdad, es mentira, ¿qué le pueden decir? Nos dice también,
todos los doctores deberían de saber de tratar migraña. Eunice Macías nos pregunta qué hay acerca de la homeopatía para el tratamiento con migraña. Y también tenemos aquí la llamada de Esther Ramírez, que dice: yo sufrí migrañas 15 años, es un dolor horrible, no podía soportar la luz, se me quitó con acupuntura y yo fui constante en ello. Jamás me volvió la migraña después de utilizar acupuntura, y en ese sentido, pues yo sí quiero decir que yo, como especialista en acupuntura y fitoterapia, realmente creo que es de las implicaciones en donde hay más área de oportunidad en los pacientes, y les va muy bien, no solamente porque modifica la velocidad de las fibras de conducción y cambia el dolor, sino también porque ayuda a esto del estrés y la relajación, que son factores detonantes de pues, los cuadros migrañosos. También quisiera traer un comentario de Facebook que nos dice: a ver, doctores, ¿cómo que cafeína con ergotamina? Si se supone que la cafeína te dispara los cuadros de migraña, ¿cómo me dan cafeína para que se me quite? Pues es lo mismo que decíamos, los analgésicos te quitan el dolor, pero los analgésicos te lo pueden causar. Doctor, cuando llegan a la clínica, gente que está tomando múltiples medicamentos, ¿cómo convencerlos? Porque son gente muy aferrada. Sí, son pacientes normalmente adultos, eso es como son los adultos mayores, y tienen mucha polifarmacia, mucho medicamento, entonces tenemos que ir quitándolos. Este te sirve, este no te sirve, este para qué, este no, ¿sale? Entonces tenemos que reorganizar todo el tratamiento. Ahora, después, investigar al paciente. ¿Vamos a dar un tratamiento preventivo? ¿Vamos a dar un tratamiento analgésico o un tratamiento crónico? ¿Sale? Que nos pueda ayudar al paciente lo mejor posible. Ok. Bueno, pues vamos a empezar a dar respuesta a todas las preguntas que nos mandaron. Doctores, les encargo. El vino tinto, ya lo comentamos que sí, definitivamente es un detonante. ¿Se pueden tener relaciones sexuales si tienes migrañas o puede ser detonante la relación sexual? En algunas ocasiones sí, pero no específicamente en la migraña. Hay un dolor dentro de los dolores primarios que es por actividad sexual y que hay que tratarlo, ¿no? Pero es un diagnóstico de exclusión, y aquí sí hay que hacer estudios de imagen antes de decir que es un dolor por actividad sexual. Sí, ok. Paciente de 40 años con un tumor en la hipófisis, que le duele la cabeza, que ¿qué hace? Dice que le da migraña. No creo que sea migraña, de ser una cefalea secundaria al tumor. Pero ¿qué es lo importante con él, doctor? ¿Él tiene que tener un seguimiento por endocrino? Es multidisciplinario. Multidisciplinario es que tiene que verlo integrado. Neuroendocrino, neurooftalmo, neurocirugía, integrar todo. Por definición de lo que hemos visto, no es una migraña, es una cefalea secundaria al tumor. Y dependiendo de las características y de la clasificación, parte de su tratamiento para el control de la cefalea pues va a ser de tipo neuroquirúrgico. Perfecto. ¿Me puede dar dolor del lado derecho o del izquierdo la migraña? ¿Puede ser independiente? Sí, eso es la migraña. La migraña varía en cuanto a la localización. O sea, ese es uno de los criterios, pero generalmente sabemos que puede ser unilateral y que puede predominar en algún lado. Eso es la migraña. Habló una chica que dijo que durante un dolor de cabeza le encontraron la presión elevada y le dijeron que tenía principios de migraña. Esto me da mucha risa o no sé qué decir cuando oímos, ¿tiene principios de COVID o tiene COVID o no tiene COVID? Así es. ¿Tiene principios de cáncer o tiene cáncer o no tiene? Bueno, ahí sí puede haber células alteradas en otras cosas, pero ¿hay principios de migraña? No. Ok, o tiene migraña o no tiene migraña. Así ¿Qué es. le recomendamos a esta chica que tenía la En presión este elevada? caso tiene que darse un seguimiento en su presión arterial. Así es. Esta chica de seguro ya es hipertensa. Perfecto. Por eso que ya se presenta. Una sí. cefalea secundaria a la hipertensión. A la hipertensión. Así es. ¿Se llega a eliminar de por vida la migraña? Hemos recibido varios testimonios que sí, que dicen doctores, ¿se puede llegar a Es quitar? cíclica, la migraña es cíclica, ¿no? Y es cierto, hemos visto que hay pacientes que pueden mejorar durante un periodo muy largo o puede haber recaídas, pero lo que sí hemos visto es que a partir de los 50 años generalmente disminuye frecuencia e intensidad. Perfecto. Que habláramos de los factores desencadenantes, ya se habló mucho y de todas maneras el programa del día de hoy se va a subir a redes para quien lo quiera ver y las cápsulas también. ¿Existe la migraña hemipléjica familiar, doctores? Sí, sí existe la migraña. ¿Qué es esto? Es muy rara, es un diagnóstico de exclusión, es más frecuente en gente joven, en niños, y se caracteriza por una debilidad muscular que puede durar más de 24 horas y que tus estudios, ahí tenemos que hacer estudios de imagen, son completamente normales. Perfecto. Una mamá que tiene un bebé que ya tiene migraña está preocupada, quiere saber si hay un gen específico que codifique para migraña. Es multigenético, o sea, no nada más hay un gen específico, son varios genes involucrados. Entonces es una enfermedad multifactorial, pero aparte otra cosa. Si le contestamos sí, ¿qué?
De todas maneras, ¿no? El gen ahí va a estar. Ahí está. Entonces, nada más estar pendientes y que se reciba el tratamiento en caso de que sea necesario. En forma oportuna. ¿Es normal que haya fotofobia? Fotofobia es decir, me molesta la luz y vómito. Es parte de los criterios, no necesariamente en cada episodio va a haber, pero es lo que llamamos ahora síntomas no dolorosos, que pueden ser igual de incapacitantes que el mismo dolor, ¿no? Que el paciente diga, híjole, ya se me quitó el dolor, pero esa molestia a la luz, necesito lente oscuro o cuarto oscuro. Sí. Perfecto. ¿Que hasta cuánto puede durar un dolor? Nos habló alguien que le han llegado a durar 7 días los dolores. Ahí ya estamos hablando de un estatus migrañoso, ¿no? La característica de los episodios es que dure de 4 a 72 horas. ¿Ok? ¿Cómo se puede complicar una migraña? ¿Qué pasa si no la trato? Bueno, la migraña se puede complicar por muchos factores. De hecho, aunque hay un porcentaje bajo, se ha asociado en este tipo con enfermedad vascular cerebral. No es causa-efecto, pero sí nos obliga a hacer un estudio como tal. Y en la mayor parte de los casos lo que tenemos que hacer es un estudio neurológico cuidadoso y completar con estudios de neuroimagen para ver si realmente el dolor de cabeza es primario o secundario. ¿Ok? ¿Por qué en algunas personas, a esto lo agregué yo, en algunas personas se quita al vomitar? Porque otros cada vomitada sientes que te explota. Así es. Porque disminuyes la presión, mejoras la vasodilatación que se te presenta en la migraña y mejoras el dolor. ¿Ok? ¿Los niños se tratan igual que los adultos? Son tratados por neurólogos pediatras y sí, hay tratamientos profilácticos de igual manera y analgésicos. Por ejemplo, ellos sí, los antiinflamatorios no esteroideos pudieran funcionar. Perfecto. ¿Cuántas copas de vino máximo? Esta pregunta me suena que adolescente puedo tomar. Es variable, pero sí decimos que no más de una copa, ¿no? La mayoría, o que el paciente dice después de la segunda copa o tercera, pues él tiene que irse limitando, ¿no? Se lo aprenden. Así Tú es. sabes, cuando ya dices, Ya no no puedo. más. Sí. Tengo 35 años y me diagnosticaron migraña con aura desde los 18 años. Tenía parestesias derechas, lo que comentó que se le dormía el lado derecho y luego se le nublaba la vista. Eventualmente, una vez que vio unas luces, en donde se advirtió que había luces, probablemente eran luces de estas que como de discoteca, estroboscópicas, convulsionó. ¿Qué debo de hacer? ¿Puede que tenga algo más? Yo creo que puede tener una epilepsia y definitivamente amerita una valoración neurológica. Hay ¿no? que estudiar. Puede haber las dos enfermedades. Recordar que tanto la epilepsia como la migraña son enfermedades paroxísticas y aunque es muy raro, se llama migralepsia, lo que llamamos migraña y epilepsia, y debe tratarse ambas patologías. Perfecto. Aquí hay 6 hermanas. Las 6 hermanas todas tienen migraña y las tratan con inyecciones en la cabeza. ¿De qué inyecciones son? Y para que aclaremos, ¿no creen que es una inyección que te meten hasta el cerebro? ¿Qué son estas inyecciones, doctor? No, se aplican aquí en el cráneo, por fuera obviamente, al lado de vasos sanguíneos, donde pasan los nervios, son 6 puntos, y se aplica ya sea un antiinflamatorio, un esteroide y un analgésico, un anestésico local, dormir el área. Perfecto. ¿Es lo mismo migraña que cefalea en racimos? ¿No? ¿Qué es eso? Es otro tipo de dolor de cabeza primario, la cefalea en racimos. Aquí la diferencia es que es más frecuente en hombres. Se le conoce como la cefalea suicida, porque es un dolor intenso, sobre todo en la primera rama del trigémino. Pero aquí lo que nomás también nos ayuda a hacer la diferencia es que el paciente lagrimea, tiene escurrimiento nasal, congestión de la nariz. Ok, y esta también la debe manejar un neurólogo. Yo me acuerdo una También. imagen de un dibujo de ese que no se nos va a olvidar a nadie los que hemos visto ese dibujo que le están abriendo el ojo Sí. a alguien. Perdón, hay una mosca aquí de visita. Yo me di cuenta que tenía migraña hasta los 50 años y era por tomar cafeína. La dejé la cafeína y se me quitó. Pero entonces viene con otra pregunta. ¿Por qué algunos medicamentos con cafeína me tocan la migraña? Me quitan la migraña. Porque la cafeína hace vasoconstricción, disminuye ese volumen del vaso y te quita el dolor de cabeza. Y porque la causa en otros. Pero el abuso, El exceso. como los otros medicamentos, puede provocar. También. Ojo, 1, 2, 3 por mí todos los cafeteros. Así es. Ok. Tengo una hija de 15 años con dolores de cabeza con cefaleas desde que tiene 11 años. Y le dijeron que es por estrés y por kilos de más. ¿Qué hago con mi hija? Llevarla al médico, al neurólogo, y efectivamente decíamos que un factor cronificador es la obesidad. Entonces, si manejamos la obesidad como factor cronificador y la frecuencia y características con un tratamiento integral, tanto específico, abortivo, como profiláctico, puede tener muy buena calidad de vida. Perfecto. Una pregunta interesante aquí. A mí me dan dolores de cabeza cada vez que hay luna llena. Se ha demostrado clínicamente que lo de la luna llena no influye en la salud, pero ¿por qué tienen algún comentario? Bueno, se han mencionado los ritmos circadianos, no específicamente los cambios en la luna, pero sí los desvelos,
va a una Europa y estos cambios El jet lag. de horario llegan con dolor de cabeza. Pero no tiene nada que ver Pero con la no luna. tiene nada que ver, pero es el cambio de ritmo circadiano o la calidad de sueño que tenemos, porque a veces dormimos, pero no descansamos, no tenemos el periodo de sueño REM adecuado y despertamos igual o peor De que cansados. estamos de cansados. ¿La neurocisticercosis puede causar migraña? Pues ya no fue migraña. No es migraña, pero sí son cefaleas, porque tenemos que conocer el ciclo del cisticerco desde la fase activa hasta que desaparece y deja una calcificación, una cicatriz, pero sí es una causa frecuente de dolor de cabeza en general, pero no es migraña. Déjenme explicar qué es esto. Es cuando te comes una carne de cerdo normalmente infectada por cierto gusano, los huevecillos de un gusano que va a eclosionar, van a crecer en el intestino y luego dentro del ciclo pueden volverse unos pedacitos que se van a ir a alojar a la cabeza. Entonces, recomendación aquí, cosan bien la carne de puerco. La carne de puerco es muy sana, es muy buena, pero nada más hay que cocerla bien. Sí, claro. Yo tuve cisticercos y me causó convulsiones. Volvemos a lo mismo, sí puede pasar y esto tampoco es migraña. No es migraña. Así es. Es que el cisticerco, perdón, es la gran simuladora. Le llamamos la gran simuladora porque te puedes dar de un simple dolor de cabeza, una migraña, una convulsión, alguna lesión estructural. Es una lesión estructural. Perfecto. Que si hablamos de las inyecciones que se dan una vez por mes, la doctora ya lo hizo anteriormente, afortunadamente ya están en nuestro país. Ya. ¿Qué quiere decir o si existe la migraña abdominal? Sí existe. Esta se reporta más en los niños, los ven los neurólogos pediatras. Y es un diagnóstico de exclusión. Efectivamente, son dolores abdominales en donde el gastro no encuentra ninguna alteración. Son paroxísticos, duran menos de 2 horas y se caracterizan por dolor abdominal, pero son diagnósticos de exclusión. Perfecto. ¿Cómo se trata la migraña durante el embarazo? Bien, durante el embarazo lo ideal sería la prevención. Hay medicamentos que están contraindicados durante el embarazo. Entonces tenemos que aquí abordar con tratamiento sobre todo no farmacológico, ¿sí? Podemos utilizar la toxina, por ejemplo, antes de que se embarace, también es un fármaco que se puede utilizar. Los bloqueos de nervios periféricos, como dice el doctor, también nosotros hacemos bloqueos de nervios periféricos y analgésicos que puedan utilizarse durante el mismo. Pero sí podemos ayudar a la mujer durante el embarazo con la migraña. Doctor, que si nos hablan un poco sobre el tratamiento en adulto mayor. En el adulto mayor, el problema es que tiene mucho medicamento. Y entonces de ellos tenemos que reorganizar lo que decía hace rato. Tenemos que saber cuál sirve y cuál no. Entonces, para no hacerle más daño al paciente. Perfecto. ¿En todos los casos puede servir la toxina botulínica? No, solamente recordar que está indicada para migraña crónica. Migraña crónica implica más de 15 episodios al mes en los últimos 3 meses. Ahí ya está aprobada por la FDA para el tratamiento de la migraña crónica. ¿La estimulación magnética transcraneal sirve para migraña? Sí funciona, aunque todavía no está aprobada para la FDA porque tiene múltiples indicaciones para relajar, entre otras, ¿no? Pero ahorita, como una recomendación que damos, no lo hacemos todavía. Perfecto. ¿Las gotas de CBD están aprobadas para migraña? ¿Funcionan? Faltaba esa pregunta. ¿Qué? El cannabidiol. Es que el CBD es diferente. Puedo decir que ahorita que estuvimos en el Congreso de la Academia Americana Internacional de Cefaleas, se postula que el cannabidiol puede dar frecuentemente un dolor de cabeza por rebote, tristemente. Entonces, ¿por qué? Que además se ha visto que las gotas, sobre todo que vienen de cannabidiol, no están bien etiquetadas. Entonces, no sabemos la cantidad de cannabidiol que tiene o tetrahidrocannabinol, que es el que puede ser tóxico, ¿no? Entonces, ni están bien etiquetadas y hasta ahorita en la migraña no están indicadas. Y en nuestro país no están aceptadas. No están aceptadas. Ya empieza, pero todavía no está hay una regulado. indicación específica. Todavía no está regulado, no. Ya acaban de decir, puede causar el dolor. Sí. Así es. Ok, mucho va a haber que hablar eventualmente de esto. Sí. Pero yo creo que todavía está un poco en pañales. Sí, pero siempre generalmente que vamos a foros nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa con el cannabidiol? Sí. Pues Doctor. es una perspectiva, ¿no? Pues vamos a ver qué A ver sucede qué pasa eventualmente. con sobre el tiempo. Yo les digo que la ciencia es muy rígida. La gente, pues es que a mí no me gusta lo que dice la ciencia. Bueno, a mí puede que tampoco. Me gusta, pero no me gusta que si como calorías de más voy a subir de peso, pero así es. Así es. Y así para lo bueno y para lo malo. La ciencia es ciencia, punto. Y específicamente en migraña, que por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué pasa, pues no sabemos, pero hay indicios de por qué pasa, pues se abre más la perspectiva a diferentes cosas. Por ejemplo, estos anticuerpos monoclonales, ni soñando los hubiéramos pensado hace cuánto 20 tiempo, años, ¿no? sí. O sea, es
parte de una Vamos perspectiva y avanzando. él va a ver qué pasa con la medicina. Sobre la investigación, así es. Aquí hay un dato bien interesante. A un chico lo quieren operar que porque tiene migraña, pero le dijeron que es por las cervicales, entonces ahí ya no fue migraña, primero que nada. Es muy caro. ¿Lo dejo que lo operen para la migraña por las cervicales? No, realmente no. Ya lo vimos, no es una migraña, pero yo creo que haciendo global esto, en todo paciente joven con una migraña que no se controla, que siguiendo las guías, es obligatorio hacerle diagnósticos. ¿Por qué? Porque en gente joven vemos como especialistas, como neurocirujanos, a veces lesiones que son potencialmente quirúrgicas, que no necesariamente son tumores, cavernomas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, y que son causa del dolor de cabeza. Pero entonces no es migraña, es un dolor de cabeza. Pero en este caso le dijeron que su problema es cervical. Sí. ¿A quién tiene que ver a dónde puede acudir? A un especialista en columna. Así es, sí, porque muchas veces queda atrapado el nervio cervical de Arnold y provoca un dolor que se irradia, ¿no? Pero no es migraña. Entonces, la recomendación a este chico en específico es que vaya con un neurocirujano y lo valore y seguramente requerirá estudios de imagen, una resonancia magnética, etcétera, de cervicales. Pero no es lo importante aquí es que sepa la mamá que no lo están operando para migraña y no es migraña, entonces mejor asegúrese que esté bien diagnosticado. Claro. Dicen que aquí en México es muy, muy difícil llegar a ver un neurólogo. ¿Es falso o verdadero? Falso. ¿Dónde los pueden encontrar, doctores? Ya dimos los teléfonos del consultorio. Nosotros estamos en la Colonia del Valle y en el Hospital Ángeles Lomas. Con mucho gusto podemos verlos. Doctor. Yo estoy en el Hospital Español, con todo gusto, en la Clínica del Dolor. Ahí me pueden encontrar. Estamos afiliados al San Angelín Universidad, pero pueden entrar a mi página, Leopoldo Herrera Gómez, y ahí pueden encontrar todos los datos. Perfecto. Estamos a sus órdenes. ¿La homeopatía funciona para la migraña? No tiene tanta evidencia, sin embargo, quiero aclararlo. Si el paciente le funciona, se lo dejamos. Se lo dejamos. Perfecto. ¿Y la acupuntura, Citlali, tú le sabes de estos? Pues hay muchos estudios, eso sí, ya hay protocolos bien establecidos en donde ayuda bastante bien a disminuir la recurrencia de episodios de migraña y sobre todo en algunos casos como el testimonio, pues sí se llega a de plano erradicar. Cuando el factor desencadenante pues tiene que ver con el estrés, con ansiedad y con todo eso, y pues para eso se utiliza estilo de vida, ejercicio, alimentación, que es un tema grandísimo que tenemos que tratar, qué alimentos favorecen migraña, qué no. Algunas herramientas como la fitoterapia ayudan bastante bien a todo esto. Coadyuvante. Es un tratamiento complementario, acuérdate, se complementa más, no sustituye. Que eso, como dice la doctora, si te funciona y con eso se te quitó, qué maravilla. Así es. Eso está ideal, porque mientras menos medicamentos se utilicen. Pues llegamos a la recta final. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana que están con nosotros todas las semanas aquí ayudándonos en Diálogos en Confianza. Citlali, gracias. Gracias, mucha gente, Pepe. muchas preguntas, muchas dudas. Tuvimos un programa bastante bonito. Y sobre todo ustedes, especialistas, gracias por acompañarnos. Gracias. Creo que se han aclarado muchas dudas de este dolor. Como dijimos, aprendemos a respetar la migraña a los que no conocemos lo que es la migraña y a los que sí conocemos la migraña, acérquense a estar bien pegados, háganse cuates, lo digo entre comillas, de su médico tratante, porque depende mucho de cómo va a ser tu resultado, cómo te estés llevando. La bitócara es importantísima y nos vemos la próxima semana aquí totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta la próxima.